Parece que dice eso. Sí, sí, aparentemente, sí. Bueno, justamente, por eso la norma decía claramente que, fíjese, no dice la reto de prioridad, dice todo tipo de prioridad. Mire, según la prioridad temporal se rige por las normas, y la 17801 consagra la prioridad temporal directa, que es cuando se constituyen por acta, y la indirecta, que es la que trae aparejada la retroprioridad. Es decir, sería lo mismo, nada más que, bueno, al no haber certificado se aplicaría la prioridad directa que consagra la 17801, que es por fecha. Que es por fecha, por número de entrada. Exactamente. Bien, bueno, esta es una solución novedosa del Código Civil y Comercial en materia de régimen de vivienda, que dice que la afectación, miren, se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en conceptos de, escuchen, indemnización o precio. Es decir, que la subrogación real opera tanto si me expropian la casa o si se me prende fuego y me la pagan, como si la vendo. ¿Está? Es decir, la protección del bien de familia, fíjense ustedes, que sigue rigiendo, no hace falta afectación ni desafectación, nada, sigue rigiendo igual porque se traslada del inmueble al valor, ¿sí? Ahora yo les cuento una cosita que por ahí a ver ustedes qué opinan. Esta misma norma de la subrogación real también proviene del proyecto de 1998 de Alterini, ¿sabían ustedes? Pero tenía una diferencia muy grande, a ver cuál les gusta más a ustedes. En el proyecto de Alterini, que más o menos traía el mismo texto, decía que la subrogación real, en caso de indemnización, tenía una validez de 6 meses, mientras que en caso de precio, es decir, venta particular, tenía una duración de 3 meses. Es decir, no se tenía que preocupar porque en caso de indemnización, en 6 meses cambiar la vivienda, y en el caso de precio, en 3 meses cambiar la vivienda. Esta norma no dice nada. Entonces yo les pregunto, ¿por cuánto tiempo se va a producir la subrogación real del inmueble al dinero? 3 años lo pongo en el banco y hay subrogación real y eso que está en el banco es bien de familia. ¿Me entienden? Bueno, pero no está. Y no estamos hablando de que lo sacaron ahora, no estamos hablando de un proyecto de Quebec del siglo pasado. No, de ahora, del proyecto 98, que bueno, es del siglo pasado si se quiere, pero en definitiva es el proyecto nacional. ¿Qué les parece? ¿Cuál les gusta más la solución? Yo digo, así quedó, no tengo respuesta, pero no alcanzo a comprender por qué esa. Quizás, en todo caso, podríamos discutir si 3 meses o 6 meses es poco. Por ahí podríamos haber puesto 2 años y 5 años, como ustedes quieran, pero en definitiva no hay plazo. Fíjense que al no haber plazo no se entiende cuándo cesaría los efectos de la subrogación real. Quedó así, ¿está? Y llegamos al final del tema, que es, ustedes saben que el régimen de bien de familia o la protección del régimen de vivienda se extiende desde la afectación hasta la desafectación. ¿Sí? Bueno, de acuerdo al artículo 49, empezamos, la desafectación se provoca a instancia del propietario con la conformidad de su cónyuge. ¿Sí? ¿Me siguen? A instancia del propietario con la conformidad de su cónyuge. ¿Está bien? Bueno, ese inciso fue complementado a partir del Código Civil y Comercial con el siguiente párrafo. A solicitud del constituyente, si está casado o vive en unión convivencial, fíjense que se le agrega, inscripta, se requiere el asentimiento del cónyuge o del conviviente. ¿Vieron? Fíjense que acá decía directamente a instancia del propietario con la conformidad de su cónyuge y acá se agrega también el supuesto de la unión convivencial. Ese es el único cambio en relación al inciso primero de la 14324. Segundo inciso, miren, la desafectación se produce a solicitud de la mayoría de los herederos. ¿Es relevante que los herederos sean mayores o menores de edad? ¿Cambia en algo que sean mayores o menores de edad los herederos? ¿Tiene alguna relevancia? ¿Qué les parece a ustedes? No, la verdad que no. La verdad que no, a pesar de que alguno lo haya planteado, pero sinceramente la mayor parte de la doctrina dice que habla de la solicitud de la mayoría de los herederos sin discriminación si son mayores o menores de edad. Miren que el inciso C dice a requerimiento de la mayoría de los copartícipes y el inciso B dice a solicitud de la mayoría de los herederos. Yo les pregunto, ¿y si hay empate? Si hay empate, ¿se puede desafectar? Por ejemplo, 2 herederos, 2 condóminos, uno sí, uno no. Dice mayoría. Porque ustedes me podrían decir, bueno, no, acá dice que tiene que haber mayoría. Si hay empate, no hay mayoría, podrían decirme ustedes. Entonces no se podría desafectar. ¿Sí? Pero otros dicen no.
podría regir por analogía las normas del empate en materia de condominio. Y en materia de condominio, cuando hay empates, de acuerdo al Código Civil, decide el juez. De acuerdo al Código Civil y Comercial, va a sorteo. ¿Cuál aplicamos? No está resuelto, ¿eh? No está resuelto y la verdad que es un tema que, como decía esta mañana, es un tema que viene debatido hace tiempo y por ahí con una palabrita se podría haber resuelto. Bueno, de oficio, miren, hoy el régimen, de oficio o a instancia de cualquier interesado, escuchen, escuchen, cuando no subsistieren los requisitos previstos en los artículos 34, ¿me escuchan? Ya cortamos en un ratito. 34, 36 y 41, o hubieran fallecido todos los beneficiarios. El artículo 34 es el tema del monto, si no me equivoco, sí, el del monto, el del valor del inmueble, el 36 es el que habla de la existencia de familia, y el 41 es el que dice que debe habitarlo o explotarlo personalmente. Entonces, cuando falten alguno de esos requisitos, parecería ser que de oficio, a instancia de cualquier interesado, se podría desafectar. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien. Dice, o hubieran fallecido todos los beneficiarios. Es una cuestión distinta. O hubieran fallecido todos los beneficiarios. Yo les pregunto a ustedes, ¿y si queda un solo beneficiario vivo? ¿Se desafecta el bien de familia? Porque acá dice que hubieran fallecido todos los beneficiarios. ¿Pero qué dice acá? Si no se cumple con el recaudo del 36, que es, ¿cuál es? Tener familia. Y si queda un solo heredero que es beneficiario, ¿hay familia? No. ¿Pero hay beneficiario? Sí. ¿Y qué se protege? ¿La situación actual o la situación del momento de constituirse el bien de familia, que había otros beneficiarios y había familia? Bueno, ese tema no importa si lo solucionamos o no lo solucionamos, porque ya desaparece, porque el régimen actual no se llama bien de familia, se llama vivienda. Razón por la cual el beneficiario del régimen de vivienda puede ser el propio dueño. Puede ser solo la persona, ¿se dan cuenta? Entonces, ese tema que tanto dividió la doctrina en la ley 14.324, ahora desaparece porque el dueño puede ser tranquilamente beneficiario porque, como les dije recién, y por eso se cambia el nombre, no se requiere la necesidad de que exista una familia. ¿Sí? Inciso E. En caso de expropiación, reivindicación, venta judicial decretada en ejecución autorizada por la ley o existencia de causa grave. ¿Se acuerdan que les dije hoy? Que cuando ustedes ven una enumeración, lo primero que tienen que preguntarse es si es enunciativa o si es taxativa. Uno parece pensar que esta enumeración es de tipo taxativa. Pero resulta que me encuentro con un inciso E en la cual me dice que se puede desafectar por causa grave que justifique la desafectación. Razón por la cual parecería ser que cualquier cosa que a criterio del juez sea considerado causa grave permite la desafectación por más que no esté expresamente enumerado en estas categorías. ¿Está bien? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuál puede ser causa grave? Yo me anoté algunas. Causa grave, a ver. Yo me anoté las que están vigentes al día de hoy, por ejemplo. Las deudas por alimentos, hoy, con la 14.324, no están enumeradas en las excepciones. Fíjense que a partir del Código Civil y Comercial deja de ser causa grave porque ya está enumerada dentro de los créditos no ponibles. Bien. Explotación irracional era otra de las causales graves del inmueble, por ejemplo. Después, el divorcio. ¿Sí? Acá decía el divorcio y se discutía, cesaba, era una causa grave para que cese la afectación del bien de familia. Y la verdad, bueno, ese era en algún supuesto dio lugar a esa decisión. Esa causa grave que dio lugar a tantos conflictos, a ver qué se incluía dentro del término de causa grave, fíjense que en el Código Civil y Comercial desaparece, porque el inciso B queda redactado de la siguiente manera: expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por este capítulo y punto. Esta posibilidad de causa grave ya no existe más, a pesar de que algunas de las causas graves que mencionamos antes sigan sin solución, como el caso del divorcio. ¿Está? Pero bueno, esa es la idea del codificador. Bien. Una cuestión antes de pasar a lo último de este tema del régimen de vivienda. Vamos a suponer que exista causa grave que justifique la desafectación. Vamos a suponer que de oficio o instancia de cualquier interesado solicite la desafectación. ¿Cuál es el proceso por el que tramita esto? Ojo, ¿sabe por qué les pregunto? Porque ustedes tienen una norma específica en la ley 1466. El texto consolidado dice que cualquier cuestión relativa a la afectación y desafectación de bien de familia regirá por las normas del procedimiento sumario. Dice expresamente la ley de ustedes, de acá de la provincia de Río Negro.
Bueno, dice eso, yo les cuento. Después en todo caso habría, claro, bueno, pero en definitiva, vamos a decir sumarísimo, es proceso de conocimiento autónomo por lo que veo. ¿Sí? Y esta norma, y que le digo más, los fallos de la provincia de Río Negro, generalmente la mayor discusión acá en la provincia en relación a este tema es en cuál es el procedimiento aplicable a determinada controversia en torno a la afectación o desafectación. No hay cuestiones tanto de fondo, sino de tipo procedimental. Sin embargo, les cuento, a pesar de esta legislación particular que tienen ustedes, en materia o a nivel nacional, ¿sí? Todos los procesos en donde exista causa grave podían ser en todo caso por la vía autónoma. Pero todos aquellos otros supuestos tramitan por la vía incidental. Pero por lo que veo eso acá en la provincia de Río Negro no está en vigencia, razón por la cual me quedo sin contenido en cuanto a lo que les quería decir. Por último, yo siempre digo que legislar es elegir. Razón por la cual el que legisla elige. Si yo no legislo, en todo caso puedo llegar a cuestionar alguna de las soluciones. Puedo decir me gusta o no me gusta. Pero a mí hablar de me gusta o no me gusta es irrelevante, porque ¿quién sería en todo caso para comentarles qué me gusta o qué no me gusta? Por ahí yo cuando hablo de soluciones no contempladas, algunas pueden formar parte de esta variante del me gusta o no me gusta, pero más que nada lo que quiero es hacerles notar que habría algunas soluciones no contempladas que a mi juicio deberían ser contempladas, porque si una solución no me gusta, bueno, qué sé yo, vaya y pase, si no me gusta que se aplique la ley 7801 y me gustaría que sea constitutivo, son gustos. Pero habría soluciones por ahí que no tienen razón de ser por ahí en este momento. Y me quedo con la primera. Miren ustedes que la el Código Civil y Comercial no permite la afectación de parte indivisa. ¿Vieron ustedes? ¿Qué decía recién? Que en el caso de condominio debían todos los condóminos, ¿se acuerdan? Afectarlo por unanimidad, ¿se acuerdan? Bien, ustedes piensen, en el régimen de la 14394, esa cuestión quizás me parecía muy lógica. ¿Por qué me parecía muy lógica? ¿Por qué era lógica? Porque encima, en el caso del condominio, acuérdense que debía resolverse por unanimidad, pero debían ser parientes entre sí a su vez. Entonces ustedes piensen que ahí por ahí era más lógica la exigencia, porque si debían ser parientes entre sí y uno de los condóminos se endeudaba y el acreedor le subastaba, iba a ser un tercero el que iba a formar parte de la comunidad, cuando la norma lo que requería es que sean parientes entre sí. Ahí lo veía más lógico. Pero ahora, por ejemplo, que no se requiere que los condóminos sean parientes, ¿cuál sería el sentido de sostener que no se puede afectar una parte indivisa? Y yo les digo cuál es el sentido de por qué yo les digo que me gusta más la solución de que se puede afectar una parte indivisa. Vamos a suponer que tengo un inmueble en condominio y se afecta al régimen de vivienda. Acuérdense, consentimiento de todos los condóminos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero uno de ellos se endeuda. El acreedor se endeuda con una deuda que es susceptible de ejecución, lógicamente, ¿no? El acreedor que subasta desafecta todo el inmueble o desafecta una parte indivisa. Porque solamente su deudor es uno de los condóminos. Cuando desafecta el acreedor, el tercero, desafecta todo el inmueble o la parte indivisa de su deudor. No, desafecta todo el inmueble, ¿eh? No hay duda, desafecta todo el inmueble. Entonces, si desafecta todo el inmueble, que puede ya de por sí ser una solución injusta, encima muchos doctrinarios han puesto el acento sobre lo siguiente. Si en este caso desafecta todo el inmueble, hasta podría ser tranquilamente que uno de los condóminos enfraude a otros de los condóminos, contraiga, habría que ver cuál, lógicamente, ¿no?, alguna deuda susceptible de ejecución sobre ese inmueble y tenga la posibilidad de que por su propia voluntad, sin el consentimiento de los demás, desafecte a través de la ejecución de un tercero. Razón por la cual, dejando de lado que esta es una posibilidad totalmente remota o quizás una posibilidad de escritorio, en este momento que no se requiere parentesco, me parece que carece de sentido que se prohíbe la afectación de una parte indivisa. En segundo lugar, fíjense que no está contemplado que el beneficiario sea pariente del cónyuge, pero no del titular. Es decir, lo cual, hoy por hoy, por ejemplo, yo convivo con los hijos de mi esposa. ¿Sí? ¿Se ubican eso? Es decir, si yo digo convivo, estoy en unión convivencial con la persona con la que está al lado mío, o bueno, de mi esposa, dije yo, por ejemplo, de la persona con la que estoy en unión de hecho, o unión convivencial. ¿Podría ser beneficiaria ella? Sí, pero no el hijo. No
¿No les resulta medio extraño esa situación? En tercer lugar, en otros países, como yo le puse Francia, Italia, Colombia y Uruguay, la afectación del régimen de vivienda, en la afectación del régimen de vivienda puede ser beneficiario, fíjense, un tercero. Un tercero no vinculado a la familia con esa enumeración que hace la ley. No, para nada, puede ser un tercero, puede ser una persona que me cuidó durante toda mi infancia. Y esa persona hoy estaría excluida para nuestro derecho, lo cual no sé si tiene razón de ser. Tendría razón de ser en otras legislaciones exigir ese vínculo de parentesco, pero en el régimen de protección de la vivienda que no es familiar, no sé si tiene razón de ser. Y por último, fíjense que no está prevista tampoco la posibilidad de afectar un inmueble contiguo cuando el inmueble que se afecta es insuficiente para cubrir las necesidades. ¿Por qué digo esto? ¿Saben ustedes hoy que los frutos del inmueble constituido del bien de familia son embargables? ¿Pero saben cuándo son embargables? Cuando exceden las posibilidades de sustento o las necesidades de sustento de la familia. Es decir, que es relevante a los efectos de la ley la posibilidad de que ese inmueble genere el sustento de la familia. Entonces, si el inmueble no me alcanza, ¿por qué no se permitiría la afectación de un inmueble contiguo cuando es insuficiente para cubrir las necesidades? Dejando de lado estas cuestiones que son totalmente personales, a mí se me ocurre que la regulación es buena, recoge observaciones doctrinarias que estaban en pugna, pero por ahí, en todo caso, a mi gusto requieren una corrección de tipo formal. Para no empezar con un tema nuevo a partir de ahora... Sí, doctora. Sí. Sí. Con la unidad complementaria, sí. Sí, para mí sí, eso sin duda. Exacto. No, bueno. Sí, bueno, a nivel matrícula son 2 inmuebles de la unidad complementaria, ¿no es barra tanto? Ah, bueno, por eso, no son inmuebles autónomos, ¿eh? De hecho, fíjense ustedes que si bien desde el momento del papel del folio real puede ser autónomo, a los efectos del inmueble no es autónomo, es unidad complementaria del inmueble principal. Claro, bueno, a nivel papel sí, pero a nivel jurídico es el mismo inmueble, la unidad complementaria con el inmueble principal. Por eso, justamente, fíjese, se permite solamente un inmueble. Y les digo más, fíjense, un inmueble y hay una posibilidad de extenderlo, porque se exige que no pueden ser 2 inmuebles de titularidad única de la persona. Lo cual parecería ser que si yo tengo un inmueble en condominio y un inmueble de titularidad única, parecería ser que se pueden inscribir los dos. Sí, y eso surge del 244. ¿Está? Chicos, hacemos un recreo ahora y arrancamos después con propiedad horizontal, ¿sí? Yo les voy a contar así mientras nos sentamos. Una vez me pasó una anécdota, ahora que lo veo a él, acá cerca mío. Tenía que dar una charla de un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama General La Madrid, está en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Me escuchan? Y parece ser que en los pueblos chicos parece ser que es importante que uno vaya a hablar de derecho civil. En ningún lado sucede eso, pero quizás en un pueblo chico era importante que uno vaya a hablar del tema. Entonces, empecé a hablar 4 horas de clase o de charla, como esta mañana, y cuando termino, nos estábamos retirando, aparece el camarógrafo del canal del pueblo. Pero, a ver si me entienden, cuando ya había terminado, entonces, claro, qué desesperación, no, pero siga un ratito más, pero ya se había ido la gente, ya me había despedido. A ver si me entienden. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Y a los que estaban dando vuelta los hicimos sentar otra vez, y hicimos sentar a gente de ese lugar, que era una escuela, el Colegio Nacional era. Entonces a los chicos de la escuela los hicimos sentar a todos como para dar lugar a pesar que había mucha gente. Claro, pero ese problema estaba solucionado. Lo que no estaba solucionado es, ¿qué iba a decir yo que ya había terminado? Entonces le digo, pero si yo ya terminé, no tengo nada más que decir, ¿qué digo? Y bueno, haga mímica, me dijo. Y así fue que le sacó el sonido y yo estaba con el dedito levantado así hablando, no decía nada. Hoy por hoy todavía tengo una duda acerca de si fue verdad que lo dejaron en silencio, dijeron, vino un imbécil a hablar así con el dedito levantado. Nunca lo supe, ¿eh? Nunca lo supe. Por eso yo, ahora, viste, veo la lucecita prendida, ya aprendí a ver que me está filmando en este momento, por eso vamos a empezar. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, gente, vamos a hablar del tema de propiedad horizontal. Llegó la hora del pase a retiro de la 13512, mal que nos pese. Ley 13512 del 13 de octubre del año 1948. ¿Sí? Que va a perder su vigencia el 1 de agosto del 2015,
sin ninguna reforma durante el curso de esos años. Ninguna reforma. Ley que se dictó, se creó, a los efectos, ¿se acuerdan de qué? De regularizar los conventillos del puerto de Buenos Aires en esas épocas de inmigración interna para que la gente pudiera ser dueña de su habitación. Ese fue el dictado de la ley y que hoy da lugar a que a través de esta ley se regulen cosas como, por ejemplo, countries, barrios cerrados, parques, ¿es así o no es así? Cementerios, ¿vieron? Fíjese qué ley, sin ninguna modificación. ¿Es cierto que se debía modificar? Sí, es cierto. Vamos a ver ahora más o menos qué se modificó y que a reglas generales, al igual que como hablamos con el régimen de vivienda, me parece que las reformas son bastante significativas, correctas, importantes, y coincido con la mayoría de las soluciones. ¿Cuál era el problema más grande que se suscitaba con la 13512 que dio lugar a discusiones, da lugar a discusiones eternas? Era eso. ¿El consorcio es una persona jurídica distinta de sus integrantes o no es una persona jurídica? Porque argumentos para un lado o para el otro y para ser dulce. Si ustedes, por ejemplo, quieren ponerse en la idea de que el consorcio no es persona jurídica, dicen, mira, la palabra consorcio en la ley está mencionada una sola vez en el artículo 9, cuando dice, al constituirse el consorcio se deberá redactar un reglamento. Una sola vez. Pero después de ahí, la ley habla de el administrador como representante de los propietarios. Siempre que habla la ley, habla de representantes de los propietarios, no del consorcio. En primer lugar, o sea que de la ley parecería ser que no surge nada, pero a su vez piensen ustedes, ¿qué responsabilidad patrimonial tiene el consorcio si cuando el consorcio se endeuda, los que pagan la deuda, ¿quiénes son? Los propietarios a partir del pago de expensas. Entonces, podríamos pensar que hay una entidad en el medio del tercero y de los copropietarios, y parece que no, parece que no. Entonces, bueno, esos eran los que, pero claro, generaban un conflicto terrible, pero ustedes piensen, si yo digo que el consorcio no es persona jurídica, al momento, imagínense ustedes, de demandar por parte de la gente del consorcio, o al momento de ser demandado, ¿qué conflictos desde el punto de vista procesal? Por otro lado, estaban los que decían todo lo contrario. Y decían, no, el consorcio es persona jurídica, porque ustedes piensen, tiene un representante, el administrador, ¿sí? Un órgano ejecutivo, tiene una asamblea, un órgano deliberativo, tiene un estatuto, el reglamento de propiedad horizontal. ¿No se asemeja a una persona jurídica? Esperen, ahora vamos a ver. Entonces, la verdad, sí, funciona como una persona jurídica, o no, pero a su vez, el consorcio está nombrado una vez en la ley 13512, pero en el decreto reglamentario se nombra 2 veces a la palabra consorcio. Razón por la cual cualquier argumento de un lado puede ser controvertido por el otro. Yo lo que les digo que, ya lo saben ustedes, quizás por una cuestión eminentemente práctica, quizás sea por eso que hoy por hoy la oposición mayoritaria está en considerar al consorcio persona, ¿sí o no? Sí, sin duda, hoy sí. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que 2 por 3 en alguna jurisdicción sale un fallo contrario que dice que no es persona y a partir de ahí empiezan otra vez las discusiones. Y hoy, por ejemplo, el docente de Derecho Real, como Facio de Bello, por ejemplo, sigue diciendo que el consorcio no es persona jurídica. Y en su momento, ya hace mucho, pero en el año 85 la Cámara Nacional Civil Sala A sacó un fallo diciendo que el consorcio no es persona jurídica, con un voto de Zanoni, no de cualquiera, de Zanoni. Imagínense, Zanoni dijo que no, entonces a partir de ahí otra vez se abrió la discusión y cada 2 por 3 se reaviva acerca de si el consorcio es persona jurídica. Les cuento entre paréntesis, según nos contó una vez Mariani de Vidal cuando fue a Bahía Blanca, y le preguntamos por este fallo de Zanoni, dice que Zanoni en realidad agarró bibliografía de autores de derecho real que son excelentes, como Molinario, Lackey, Zipperman, que son los únicos autores que consideraban que el consorcio no era persona jurídica. Entonces, al momento de dictar su fallo, tomó como bibliografía esos autores que eran los únicos que consideraban que el consorcio no es persona jurídica. A partir de ahí formuló su voto, pero no tenía intención de que eso trascienda, ni mucho menos, lo consideró como algo normal, como algo lógico, porque tomó esa bibliografía de estos autores que consideraban esa posición. Pero nunca más la Cámara Nacional Civil Sala A dictó un fallo diciendo que el consorcio no es persona. Pero como ese fue a partir de un voto de Zanoni, imagínense toda la controversia que se planteó. La cuestión hoy, esa cuestión quedó totalmente solucionada en el Código Civil y Comercial. Totalmente solucionada, porque no dice solamente una vez que el consorcio es persona jurídica, lo dice 2 veces. ¿Cuándo lo dice? En el artículo 148, miren, perdón, antes que nada, la cuestión, ¿se acuerdan anteriormente a la ley 17711? Anteriormente,
que el artículo 33, cuando enumeraba a las personas jurídicas privadas, decía cuáles eran, pero todas requerían autorización estatal. Y el consorcio no requería autorización estatal. Entonces era un argumento más para el que decía que no. Pero imagínense, cuando en el año 68 se modificó el artículo 33, se hablaba de entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar. Entonces dijeron, no, ahí están los consorcios. Bueno, ese eje de la controversia hoy queda fuera de lado, fuera de lugar, porque está solucionado en el Código Civil y Comercial. Miren, el 148 realiza una enumeración de las personas jurídicas privadas. ¿Cuáles son las personas jurídicas privadas? Inciso H, el consorcio de propiedad horizontal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sin duda. Bien. Artículo 2044, consorcio. El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. No hay duda. El consorcio es persona jurídica distinto de sus integrantes. Ahora, si es persona, va a gozar de los atributos de la personalidad. ¿Cuáles serían los atributos de la personalidad en relación al consorcio? A ver, domicilio. Tiene su domicilio en el inmueble. Nombre. No está legislado, pero ustedes saben que los reglamentos dicen que constituye el consorcio designado, no sé, Álvarez Jonte 2874, por ejemplo. ¿Está? Nombre. Bien. ¿Qué más? Capacidad. Bueno, tiene aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora lo vamos a ver. ¿Y qué otro es el que faltaría? Que lo dijo el doctor. Patrimonio. Si nosotros decimos, y estamos tan seguros, que el consorcio es una persona jurídica distinta a sus integrantes, estamos asumiendo que el consorcio va a tener patrimonio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces yo les pregunto, ¿qué compone el patrimonio del consorcio? Del consorcio. Porque si yo les pregunto qué compone el patrimonio de los consorcistas, ¿qué me dicen ustedes a mí? A ver. Del consorcista, a ver. El inmueble que habita. ¿Cómo se llama el inmueble que habita? La unidad funcional, pero ojo, la unidad funcional, amigos, y tengan en cuenta, justamente a eso voy. La unidad funcional está compuesta por las partes propias y comunes. Ojo con eso, porque la gente suele pensar que la unidad funcional es el sector privativo y a eso le suma las partes comunes. No. La unidad funcional, y lo dice expresamente el 2039 del Código Civil y Comercial, está compuesta tanto por las partes privativas como por las partes comunes. Pero eso forma parte del patrimonio del consorcista. ¿Está? Entonces, si le inician un juicio al consorcio, no le pueden embargar un ascensor, porque el ascensor es cosa común. Y si es cosa común, no forma parte del patrimonio del consorcio, sino que forma parte del patrimonio del consorcista. Les puede parecer una pavada, pero hubo algún fallo en el cual decretó la embargabilidad de una bomba, por ejemplo, de la bomba de agua, por ejemplo. ¿Está? No, son cosas comunes. ¿Está? Forman parte del patrimonio del consorcista. Vuelvo a la pregunta originaria. ¿Y qué forma parte del patrimonio del consorcio? A ver. Vamos, ¿qué más? Tendría que haber un montón. Si es persona, ¿qué más? Crédito por expensa, dice usted. Las expensas, ¿qué más? Fondo de reserva, dice el doctor. Muy bien. Usted, doctor, hace trampa porque es profesor de reales. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Usted, digamos, es persona. Mire, les cuento. ¿Por qué figura le puse acá al lado del consorcio artículo 2056, inciso E? Tiene una explicación por qué en el cuadrito les puse ese artículo del Código Civil y Comercial. Porque ese artículo es el que establece, escuchen, ¿qué debe contener obligatoriamente el reglamento de propiedad y administración? De propiedad horizontal se llama ahora, el reglamento de propiedad horizontal. ¿Qué debe contener? En el inciso E, ¿saben qué dice? Debe determinar qué cosas componen el patrimonio del consorcio. ¿Está? Es decir, que ahora tenemos una norma que expresamente dice que el reglamento debe decir qué compone el patrimonio del consorcio. Lo cual, ahí empiezan las dudas o los problemas. Porque ¿qué significa eso? Que lo que no está enumerado en el reglamento no forma parte del patrimonio del consorcio, o hay cosas que nosotros sabemos que forman parte del patrimonio del consorcio empíricamente. Como lo que me acaban de decir ustedes recién, las expensas. ¿Forman parte del patrimonio del consorcio las expensas, sí o no? Sí, sin duda. ¿Qué más? Intereses de las expensas, fondo de reserva, algún crédito de algún juicio, crédito por medianería, por ejemplo. Pero esos no van a estar enumerados en los reglamentos de propiedad de administración. Entonces, ¿forman parte del patrimonio del consorcio igual? Sí. ¿Por qué? ¿Y cómo se dan cuenta ustedes empíricamente de esto? Muy sencillo. Porque si siguieran siendo del copropietario, cuando vende la unidad funcional, debería retirar su parte. Y ustedes saben que ya no puede retirar su parte del fondo de reserva, por ejemplo, porque ya pasó de sujeto, cambió la titularidad del consorcista al consorcio, a otra persona, al consorcio. Todo esto que ustedes me nombran, fíjense,
forman parte del patrimonio del consorcio. ¿Está? ¿Es mucho esto? ¿Les parece que está buenísimo que todo esto forme parte del patrimonio del consorcio y ya con esto salvamos la situación para un tercero que contrate con el consorcio? Yo les pregunto a ustedes, si el monto principal, por eso se lo subrayé, proviene del crédito de las expensas, ¿cómo se embargan las expensas? ¿Cómo hace el tercero acreedor para embargar? Supuestamente, si tiene un juicio contra el consorcio y le gana, supónganse un empleado, juicio laboral contra el consorcio le gana, podría trabar embargo sobre todo lo que sea del consorcio. Es decir, esto. Vamos a suponer en materia de expensas. ¿Cómo hace el acreedor para embargar expensas? ¿Cómo? Justamente, doctora, eso va mi pregunta. ¿Ustedes creen que es fácil embargar expensas? Porque, ojo, hay veces que, no sé si existe, la cooperativa obrera está acá en Viedma también. Bueno, vieron que las expensas, por lo menos en Bahía Blanca, se pagan a través de la cooperativa obrera. La cooperativa obrera abre una cuenta por cada consorcio y ahí es fácil, porque directamente se libra oficio a cooperativa obrera y retiene el monto de las expensas. Ahí no hay duda. Ahora, ¿quién va a ser tan tonto si tengo un juicio en contra donde me van a embargar de dejarle la plata a la cooperativa obrera? Saco de la cobranza. Entonces, ¿cómo cobra el administrador? Casa por casa. Entonces ustedes me dirán, sí, pero le nombro un interventor recaudador que vaya al lado del administrador. No cobra, le hace cobrar a un primo. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿es fácil cobrar las expensas? ¿Ustedes creen que decir que el patrimonio son expensas, fondo de reserva, intereses, daños y perjuicios, o medianería, o publicidad, como dijo el doctor, les parece que es relevante? Y la verdad es que no es gran cosa. Por eso, escuchen, por eso se torna relevante también, a partir de este patrimonio del consorcio, la siguiente pregunta. Si el patrimonio del consorcio no es gran cosa, ¿el consorcio es un sujeto concursable? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí o no? Si tiene una deuda de 300 y de repente no se le puede cobrar al consorcio del patrimonio que tiene, ¿podría caer en concurso el consorcio si es persona jurídica privada, como decimos ahora? Bueno, muy bien. Ahora lo vamos a ver. Yo les voy a contar cómo está la historia ahora, hoy, ahora. Mire, hoy nadie duda que los consorcistas responden también por las deudas del consorcio. Los consorcistas particulares responden por la deuda del consorcio. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde se fundan? Se fundan en el artículo 1713 del Código Civil, que está en las normas de la sociedad civil. ¿Se acuerdan ustedes? Que es un contrato, la sociedad civil. El artículo 1713 nos dice que los acreedores de la sociedad son acreedores al mismo tiempo de los socios. ¿Sí? ¿Está? Así que a partir de ese artículo parecería ser que los consorcistas responden siempre por las deudas del consorcio. Ahora, lo que está en discusión es qué significa el al mismo tiempo. Si también o al mismo tiempo significa que son solidariamente responsables, por así decirlo. Es decir, o se puede ejecutar al consorcio o a los consorcistas. O también significa que primero al consorcio y en forma subsidiaria a los consorcistas. Pero también a los consorcistas. Bueno, yo les cuento. La posición de interpretar el al mismo tiempo como que se puede reclamar en forma directa al consorcista es la de Mariani de Vidal. Y la posición, claro, bueno, ese es otro tema también. Y la posición de reclamarle en forma subsidiaria es la posición de Jorge Alterini. Fíjense, Jorge Alterini, para decir que el al mismo tiempo debe ser interpretado como que la responsabilidad del consorcista subsidiaria se funda en el artículo 56 de la Ley de Sociedades Comerciales, que fíjense lo que dice. Puede ser ejecutada contra ellos, es decir, contra los socios, previa ejecución de los bienes sociales. Entonces, unificando la interpretación del artículo 1713 y del 56 de la Ley 19.550, Jorge Alterini considera que en este momento puede ser agredido el patrimonio de los consorcistas, pero ojo, luego de haber discutido los bienes del consorcio. ¿Está bien? Esa es la posición, se diría hoy, mayoritaria, que representa problemas de tipo procesales terribles. Terribles. Porque yo le inicio el juicio al consorcio cuando le inicio el juicio. Pero después resulta que también le puedo embargar los bienes de los consorcistas. ¿Me entienden esto? ¿Y cómo participaron en el proceso los consorcistas? Y ahí viene un montón de opiniones doctrinarias a favor o en contra de esta posibilidad. Como dijo el doctor, hay algunos que le notifican la sentencia, entonces le dan la posibilidad de intervenir en el trámite de ejecución de sentencia, pero no se pudo defender en el trámite principal. Y sin embargo responde con sus bienes. ¿Y cuáles son sus bienes? La unidad funcional. Ustedes imagínense, a su vez, si responden con la unidad funcional, ¿cómo responden? ¿En forma solidaria? ¿O
cómo responden por su porción indivisa que ocupan en relación a las cosas comunes, no está solucionado para nada, pero así sería hoy a partir de estas normas que generan un montón de discusiones. Esto es hoy. ¿Qué va a quedar la situación a partir del 1 de agosto? Miren, las personas jurídicas privadas, ¿me siguen? El Código Civil y Comercial establece un orden de prelación de normas. Las personas jurídicas privadas, dentro de las cuales se encuentra el consorcio, se rigen por las normas imperativas de la ley especial o del Código. Acá tenemos normas del Código. Por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y los reglamentos, es decir, hay un reglamento de propiedad horizontal. Y luego, por las normas supletorias de leyes especiales o, en su defecto, por las de este título, es decir, el referido a las personas jurídicas privadas. Entonces, cuando yo quiero ver o preguntar en el Código Civil y Comercial si son responsables los consorcistas por las deudas del consorcio, tengo que seguir ese orden de prelación. ¿Encuentro algo en este código que me resuelva en las normas específicas de propiedad horizontal? No. ¿Encuentro algo en los reglamentos de propiedad horizontal que me diga esa situación? No. Por ende, caigo ¿en cuál? En las normas supletorias de leyes especiales o en las de este título. En las de este título me encuentro con el artículo 143, que miren lo que dice. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Perfecto, buenísimo. Miren, los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este título y lo que disponga la ley especial. Como no hay nada dispuesto en contrario, parecería ser que a los efectos del consorcio regiría el 143. Entonces fíjense ustedes como, a diferencia del régimen anterior, en el cual se discutía cómo respondían, pero siempre respondían, parecería ser que en el Código Civil y Comercial, de aplicar el 143, los consorcistas nunca serían responsables por las deudas del consorcio. Nunca serían, parecería ser. ¿Está? Entonces, otra vez les rehago la pregunta, les rehago la pregunta, u otra vez les pregunto. Si los consorcistas no responden por las deudas del consorcio y el patrimonio del consorcio está compuesto por esas 4 o 5 cositas que hablamos hoy, ¿no toma más fuerza la posibilidad de concursabilidad del consorcio? ¿Podría caer en quiebra el consorcio? ¿Me entienden la situación? Es una persona jurídica privada, va a llevar contabilidad, tiene un patrimonio y no responden más los consorcistas. ¿Qué pasa si el patrimonio no alcanza a cubrir la creencia? ¿Quiebra? ¿Puede quebrar o no? Pareciera ser que sí. Pero resulta que, bueno, acá no se ve muy bien, yo se los leo de acá. Nos encontramos con el 163 que dice, la persona jurídica se disuelve por varios incisos. Inciso E, la declaración de quiebra. Entonces, aplicando el 163, si el consorcio es persona jurídica y se disuelve por la declaración de quiebra, quiebra el consorcio y se disuelve. Pero el tema está en que cuál es la definición del consorcio que vimos recién en el artículo 2044, se me perdió el código. Bueno, debe estar por acá. Acá está. El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye el consorcio. ¿Ustedes creen que el 163 es de aplicación al consorcio que se disuelve por la declaración de la quiebra, si es que ustedes admiten que quiebra, ojo, ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí o no? ¿Se disuelve? No, no se disuelve. ¿Por qué? Porque de acuerdo al 150, fíjense ustedes, en primer lugar, en orden de prioridades, se aplican las leyes de este código, lo que diga el código. Y el código expresamente prevé que la única posibilidad de extinción o desafectación, como le quieren llamar ustedes, del consorcio, es por acuerdo unánime de los propietarios instrumentado por escritura pública o por resolución judicial inscrita en el registro inmobiliario. Entonces, si hay una norma expresa que diga cuáles son los supuestos de desafectación del consorcio, por más que ustedes me digan que quiebra o no quiebra, yo lo que les digo es que este 163 es de aplicación subsidiaria, porque está en este inciso. El que se aplica directamente es el artículo 2044 que dicen que los modos de desafectación no son otros que los previstos en este artículo y no la quiebra. Está dejando de lado que... Ahora, si el patrimonio de los consorcistas es exiguo, ¿me escuchan esto? Si el patrimonio de los consorcistas es exiguo, cobraría o empezaría a tener razón otra polémica que me parece muy importante, que es la posibilidad del consorcio de adquirir unidades funcionales. ¿Qué les parece a ustedes? Porque si ustedes me admiten la posibilidad del consorcio de adquirir unidades funcionales, estaría engrosando el patrimonio del consorcio. Tendría expensas, créditos, fondos de reserva, más unidades funcionales. Y eso sería mucho más fácil de embargar, ¿o no?
¿Sí? ¿Parece que sí? Bueno. No, la vivienda del portero es cosa común. Al ser cosa común, no es del consorcio, es de los consorcistas. Bien. Miren. Miren. Si hoy se debate, si hoy se debatiera la posibilidad del consorcio de adquirir unidades funcionales, entrarían en pugna dos principios. El principio de especialidad y el principio de libertad. ¿Me siguen esto? ¿Sí? El principio de especialidad en materia de personas jurídicas, hoy, Código Civil, el de Vélez-Sarsfield, dice que las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este código establece. Para los fines de su institución. Entonces, la pregunta es, ¿qué les parece a ustedes? Cuando el consorcio adquiere una unidad funcional, ¿está cumpliendo con los fines de su institución? Esperen, a ver. De alguna manera sí, no. Pero por otro lado, miren, el artículo 40, el artículo 41, que consagra el principio de libertad, dice que las personas jurídicas gozan en general de los mismos derechos que los particulares. Entonces, si un particular puede comprar una unidad funcional, ¿por qué no la puede comprar el consorcio? Y si ustedes siguen, miren el artículo 19, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Dónde sale la prohibición del consorcio para comprar unidades funcionales? Pero claro, eso para el caso de que le dé preeminencia al principio de libertad. Aquellos que le dan preeminencia al principio de especialidad dicen que no. Yo les voy a decir una cosa. En realidad, digamos, es medio mentiroso el planteo, porque, como dijeron recién por ahí en las respuestas, si el consorcio lo que hace es adquirir una unidad funcional en parte de pago o como pago de expensas comunes, ahí no hay duda que está cumpliendo con los fines de su institución, que es cobrar las expensas para el mantenimiento del sistema. Ahí no hay duda. El tema se plantea es si quiere comprar como inversión una unidad funcional, por ejemplo, que se desocupa o de que mueren los titulares y hablan con los herederos para comprarla como para alquilarla y generarse una renta. Eso es lo que está en discusión. ¿Y qué opinan? ¿A cuál hacemos primar? ¿El principio de especialidad o el principio de libertad? Miren, hoy la solución más o menos surge a partir del artículo 8 de la ley 13.512, según el cual, miren, ahí no se ve. Los propietarios están obligados a contribuir al pago de expensas y habla de, con posibilidad de obtener mejoramiento o de uso y goce más cómodo o de mayor renta. Permite la posibilidad de invertir para generarse mayor renta el artículo 8. De ahí, Mariani de Vidal extrajo la posibilidad de que el consorcio puede, dentro de sus fines, adquirir cualquier unidad funcional, aunque no sea en pago de expensas, con el fin de adquirir mayor renta, es decir, de generarse una renta y de aplicarlo al pago de expensas para que la gente pague menos expensas. ¿Cómo? Por ahí puede darse el ejemplo. Entonces, esa es la discusión hoy. Es decir, pero más o menos estaría solucionado porque tenemos este artículo 8 en la ley 13.512 que habla de mayor renta. ¿Sí? Bien. ¿Cómo está ahora el tema? Miren. Artículo 141 Código Civil y Comercial, que es la definición de persona jurídica. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Es decir, es algo muy preciso. Fíjense, les genera la posibilidad o la capacidad a los efectos del cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Y si vamos al 156, también de las personas jurídicas privadas, ¿qué dice? El objeto de la persona jurídica privada debe ser preciso y determinado. Entonces acá se plantea otra vez la cuestión. Si el objeto se pide que sea preciso y determinado, y todos sabemos que el objeto del consorcio en todo caso es generar las posibilidades de sostener el sistema a través del cobro de expensas, parecería ser que comprar una unidad funcional, quedarse con una unidad funcional en pago de las expensas se podría. Pero nuevamente se abre la duda. Si no tenemos más el artículo 8 de la ley 13.12, que hablaba de la mayor renta, ¿cómo solucionamos esa cuestión? Doctor. Qué buena pregunta, pero la verdad que habría que ver, va a estar sujeto a interpretación. Usted dice solamente que el objeto sea subsistir. A mí me parece que cuando habla de preciso y determinado requiere un poquito más de precisión que la sola existencia o mantenimiento del sistema. A ver. Y pero con ese criterio, alguna persona jurídica podría tener cualquier objeto, podría tener objeto determinado, porque si el primer paso es la existencia... Sí. No, lo escucho con atención.
Podría ser, dice usted que podría interpretarlo de esa manera. Seguramente parecería ser, bueno, es una posición. Miren, yo a lo que voy es lo siguiente. Si interpretamos, no en la posición del doctor, si interpretamos lisa y llanamente que tiene que establecerse en el reglamento de copropiedad, de propiedad horizontal, que el consorcio va a poder adquirir una unidad funcional para mayor renta y no está. El patrimonio del consorcio va a quedar reducido a expensas, créditos, intereses, fondos de reserva, pero no a unidades funcionales. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿quién va a querer contratar con un consorcio si esto es así? Porque si ustedes me dicen un empleado, y bueno, no lo elige, su empleador presupone que nunca le va a pasar, él tiene que hacer un juicio, pero ¿quién va a querer contratar? Porque no estamos hablando de pintar un frente. Las reparaciones en materia consorcial, en materia de cosas como, de innovaciones, por ejemplo, pueden ser extremadamente onerosas, pero si resulta que después el consorcio no le paga y el único patrimonio a discutir pueden ser las expensas, los intereses, fondos de reserva, y la verdad se va a generar, creo yo, una consecuencia que no fue ni pensada, salvo que prime la interpretación del doctor en cuanto a que podría comprar unidades funcionales, pero tampoco no crean que eso soluciona la cuestión, porque ¿cuántos consorcios conocen ustedes que compren unidades funcionales por rentas? La verdad que son muy pocos. Pero bueno, no sé si esta ha sido una consecuencia querida, a punto tal que hay un autor que es profesor de la Universidad Católica Argentina, Nelson Cosari, un genio, y que él está intentando, el otro día se comunicó conmigo y se comunicó con nosotros en la cátedra y nos estaba comentando de que está escribiendo algo acerca de la posibilidad de, por una interpretación extensiva de otras normas, darle la posibilidad a los consorcistas que respondan por las deudas del consorcio, porque si no se va a producir esta consecuencia no querida, que nadie va a querer contratar con el consorcio, ni hablar de instituciones bancarias, ni mucho menos, pero estamos hablando de un particular, con eso es suficiente como para que genere un estrépito jurídico. Miren, este tema, vamos a suponer que ustedes me digan, les cuento cómo está hoy, que ya lo deben saber, porque también hay otros problemas en torno a todo esto, que por ahí, si el consorcio adquiere en el juicio de cobro de expensas por compensación, la unidad funcional parecería ser que está dentro del objeto, ¿sí? Cobrar las expensas está dentro del objeto. A punto tal que ya hay disposiciones técnico-registrales que admiten la inscripción a nombre del consorcio de unidades funcionales, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Está? Bien. Lo que no se ha permitido es la posibilidad, por ejemplo, de inscribir a nombre del consorcio, por ejemplo, el terreno baldío de al lado del edificio. ¿Por qué creen ustedes que no? ¿Me entienden la situación? No compra una unidad funcional, compra un inmueble en venta privada, a ver si me entienden, un inmueble en venta privada anexo, al lado, lindero al edificio. Por ejemplo, para alquilarlo como cocheras. ¿Podría ser una unidad funcional podría ser una unidad funcional, bien digo, de propiedad del consorcio? Bien, la verdad que se ha rechazado estas inscripciones, porque el terreno es necesariamente común en el régimen de propiedad horizontal. Entonces, si es cosa común, no podría formar parte del patrimonio del consorcio, pero sí del de los consorcistas. ¿Tá? Pero este problema no se suscita en torno de las unidades funcionales. ¿Está bien? Bueno, a ver, si ustedes aceptan, por ejemplo, que en el marco de una ejecución de expensas el consorcio se queda con una unidad funcional para poder cobrar. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes aceptan, y el día de mañana el consorcio no paga las expensas, ¿podría el consorcio? Lógicamente no lo va a hacer, porque no se va a demandar él mismo el cobro de expensas, pero ¿sería usted sujeto pasivo del cobro de expensas? Bueno, lógicamente no, es una cuestión inútil de plantear, porque es el propio administrador el que ejercería la acción contra el propio consorcio, que es el representado. Pero bueno, técnicamente, ¿quiénes son los obligados principales al pago de expensas? El propietario. Lo dice el artículo 8 y 17 de la ley y lo dice los códigos de procedimientos cuando hablan de cómo se confecciona el título ejecutivo. ¿Se acuerdan eso? Son los propietarios. Bien. Dejando de lado que el consorcio no se vaya a reclamar, la siguiente pregunta es, si el consorcio necesita de ese cobro de expensas porque es su único patrimonio y ese inmueble está transferido por boleto de compraventa a una persona, y por ese boleto de compraventa, el comprador, había deuda anterior, el comprador se hizo cargo del pago de esa deuda de expensas atrasada. Yo les pregunto, ¿el consorcio le puede iniciar una acción de cobro de expensas directo al comprador por boleto? ¿Entienden la situación? ¿No? ¿Les repito? Bueno,
Una unidad funcional se vende por boleto de compraventa con deuda. Y en el boleto de compraventa el adquirente dice que asume la deuda. ¿Sí? Dice que asume la deuda, pero no la paga. ¿El consorcio puede iniciar la acción directa al comprador por boleto de compraventa? A los dos, dice el doctor. Miren, parece, si uno se pone a pensar, ¿me escuchan? Si uno se pone a pensar, ¿quién estaría utilizando los servicios comunes que generan el gasto de expensas? El comprador por boleto. Parecería ser que sí. Pero ustedes saben que el comprador por boleto no es titular registral, no es titular de derecho de dominio, no es propietario. De hecho, no debería ni participar en la asamblea. O sea, no integra el consorcio. Sin embargo, he encontrado fallos, por ejemplo, que te hablan de economía procesal, porque si no daría lugar a que el consorcista, a que el consorcio le cobre al dueño para que el dueño después le cobre al titular por boleto, entonces directamente se permite por economía procesal que le cobre boleto. La verdad que he encontrado un montón de posibilidades tiradas de los pelos para lograr. Pero la que más estuvo dando vuelta es la que habla de la delegación imperfecta. ¿Sí? ¿Se acuerdan del artículo 8.14? La delegación por la que un deudor da a otro que se obliga hacia el acreedor no produce novación si el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo. Esto significa que si la persona compra por boleto, se hace cargo de la deuda, ¿sí? En virtud de esa delegación imperfecta, el consorcio tiene la posibilidad de reclamarle tanto al propietario, porque no lo libera, al propietario, como al adquirente por boleto. Ese argumento lo dio la doctora Hayton y la verdad que fue un argumento que para cobrarle de forma directa al poseedor se utilizó mucho. Ahora la pregunta que yo me hago es más práctica. Dejemos de lado cuál es el argumento jurídico que utilicemos para admitir o no el reclamo al poseedor. El reclamar al poseedor lleva consigo de que el poseedor tiene que ser solvente. Porque la verdad, si el poseedor tiene solamente el boleto de compraventa, pero yo nunca voy a poder acceder a ese boleto de compraventa, ¿qué le podría embargar al poseedor? Bueno, podría darse la situación, por ejemplo, si el poseedor tuviera un buen trabajo y yo le embargo el sueldo. Ahí podría ser, tranquilamente. Pero ojo, esta situación va de la mano con la solvencia de cada uno, porque si no, no estaría peleándome para embargarle al poseedor, cuando en definitiva es mucho más fácil iniciar el juicio al titular y que en todo caso se rompan los cuernos con el comprador por boleto, por ejemplo. Segunda cuestión, ¿qué pasa si el poseedor a secas, no compró por boleto? Estamos hablando de un poseedor ilegítimo de mala fe vicioso, en vías de usucapir, por ejemplo. ¿Qué pasaría ahí? Les pregunto, ¿podría también utilizarse el argumento de la delegación imperfecta cuando no hubo una transmisión contractual y una asunción expresa de la deuda? Bueno, no sé, pero también acá la cuestión es práctica, porque ustedes piensen, si una persona está usucapiendo y el consorcio le inicia un juicio de cobro de expensas, piensen eso, y el consorcio le inicia un juicio de cobro de expensas, ¿ustedes creen que va a decir, no, no las pago? Le conviene pagar, porque si no paga, ¿qué pasa? ¿Cómo? Claro, pero a su vez, si no pago y yo me enojo, le reclamo extrajudicialmente, no paga, yo me enojo y le reclamo al propietario, ¿qué voy a sacar a subasta después? La unidad funcional ocupada por el poseedor. Razón por la cual piensen ustedes que dejando de lado que la doctrina se preocupe por saber o por decir si la delegación imperfecta también es aplicable cuando la persona es poseedor no por boleto, sino solamente por ocupar, me parece que en la práctica nunca se daría esa situación, por lo menos en la generalidad de los casos. De todos modos, todas estas discusiones ya pierden razón de ser con el Código Civil y Comercial. ¿Por qué pierden razón de ser? Porque nos encontramos con el artículo 2050 que nos dicen que, además del propietario, ¿me escuchan? Y sin implicar liberación de éste, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título. Poseedores. Fíjense que no habla poseedor con un vínculo contractual, de antecedente, no, por cualquier título. Yo como docente de reales les voy a hacer una salvedad. Lo del cualquier título para mí es un error. Porque no es necesario que la posesión se adquiera por título, sino que los modos de adquisición de la posesión hoy por hoy son la tradición y el desapoderamiento. Muchas veces la tradición sí requiere un título anterior, pero el desapoderamiento, por ejemplo, te convierte en poseedor y no tiene un título previo. Entonces, en todo caso, lo que debería haber dicho es que sean poseedores por cualquier modo de adquisición de la relación de poder. ¿Está? Se me ocurre a mí que es una sugerencia que les doy en torno a este tema. ¿Está? Pero miren cómo se soluciona la cuestión. Se le puede a los poseedores.
Mire lo que dice, sin implicar liberación de este, razón por la cual el consorcio tiene la opción, o le inicia el propietario o le inicia el poseedor. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿y el tenedor puede ser obligado directo del pago del cobro de las expensas? ¿Del pago de las expensas? ¿Qué les parece a ustedes? El tenedor, por ejemplo, un locatario, porque por ejemplo, si un locatario ocupa el inmueble, utiliza el ascensor, utiliza los bienes comunes, los demás bienes comunes, ¿qué les parece a ustedes? ¿Puede o no puede? ¿Sí? ¿Puede ser obligado directo del pago de expensas? Vamos a suponer, un tenedor, por ejemplo, es un inquilino que accede por un contrato de locación, o un comodatario por un contrato de comodato. ¿Sí? Está. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El consorcio puede exigirle el cobro de las expensas con base en que firmó un contrato en el cual dice el inquilino que se hacía cargo del cobro de las expensas? No. ¿Por qué? Porque el contrato, perdón, el tercero es inter acta, como se dice en relación al contrato. Es decir, no le es oponible el contrato, no puede ejercer derechos con base en un contrato del cual no forma parte, eso es lo que quiero decir. Eso lo decía el Código Civil de Vélez-Sarsfield y lo dice el Código Civil y Comercial. Parece ser que no. Sin embargo, algunos autores han dicho que se le podría cobrar por vía de la acción subrogatoria. ¿Creen ustedes posible esto? ¿Ustedes saben lo que implica la acción subrogatoria? La acción subrogatoria implica iniciar un proceso en el cual primero se lo cita al deudor, para que el deudor diga por qué inició la acción. Entonces se puede trabar todo un conflicto primero con el deudor, para luego, solucionado ese conflicto con el deudor, recién se inicie la acción contra el deudor del deudor, que sería en este caso el tenedor. ¿Me siguen? ¿Cómo? Imagínense. Pero a su vez hay otra cuestión peor todavía, que en los contratos de locación, generalmente, cuando se pacta que el inquilino paga las expensas comunes, generalmente se suele decir así, exactamente, y hay una clasificación de las expensas comunes en ordinarias y extraordinarias. Generalmente no se dice en el contrato, pero vamos a suponer el caso de un contrato prolijito en donde diga que el inquilino se hace cargo del pago de las expensas comunes ordinarias nada más. Vamos a suponer. Imagínense ustedes, inicio una subrogación, me mato primero con el deudor, termino con el juicio y luego, y cuando empiezo el juicio contra el deudor me opone que determinados rubros no son a cargo de él. Entonces, ¿cuál sería la solución? El consorcio va a tener que iniciar todo este procedimiento, mecanismo de acción subrogatoria para cobrar algunos rubros de las expensas, porque los extraordinarios se los tiene que cobrar el propietario. Imagínense ustedes que eso en la vida de Dios sucede y de hecho nadie intenta quizás cobrar las expensas contra el tenedor, salvo, ya les digo, que haya algún supuesto muy especial, como por ejemplo que sea un tenedor extremadamente solvente, entonces sea necesario para mí intentar romperme los sesos como para poder cobrar al tenedor, pero si no, la verdad que no le veo ninguna implicancia práctica. Bueno, este sistema es muy sencillo, acá no hay cambios. ¿Se acuerdan qué pasaba o cómo respondían los condóminos en caso de cobro de expensas? ¿Se acuerdan ustedes que teníamos una norma especial que era el 2689 que decía en las cargas reales que quedaban a la cosa, cada uno de los condóminos está obligado por el todo de la deuda. Las expensas son una carga real, ahora después en todo caso les cuento por qué, ¿sí? Y por ende cada uno de los condóminos estaba obligado por el todo de la deuda. Fíjense que la doctrina dice que no se consagra un supuesto de solidaridad, sino un supuesto de indivisibilidad de la deuda, lo cual es medio extraño, porque una deuda dineraria de por sí no es indivisible. Pero bueno, es, como se dice, una indivisibilidad por razón de la solución o por razón de la materia, pero no por razón de la naturaleza. El artículo 1991 del Código Civil y Comercial, fíjense que más o menos consagraría la misma solución, porque dice que cada condominio debe pagar los gastos de conservación, no su parte proporcional, los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias y reembolsar a los otros lo que hayan pagado en exceso con relación a sus partes indivisas. ¿Está bien? Fíjense que la solución prácticamente no cambia. En donde sí hay cambios es en esto. ¿Se acuerdan ustedes el tema de la ambulatoriedad del cobro de las expensas? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que se suele decir que las expensas son propter rem? ¿Se acuerdan de eso? Lo cual nosotros no, en la cátedra, por lo menos en la opinión de cátedra, nosotros no coincidimos. Por eso les decía, después les explico, porque nosotros consideramos que las expensas son cargas reales. Porque de acuerdo, o por lo menos en las posiciones doctrinarias, una obligación para que sea propter rem implica que el antecesor se libera de la deuda cuando pasa al sucesor. En materia de expensas eso no sucede. Y a su vez, el antecesor se puede liberar de la deuda por el abandono, lo cual en materia de expensas no sucede.
Todo eso que es característico de las obligaciones propter rem, como les dije recién, no sucede en las expensas. Razón por la cual nosotros consideramos que son cargas reales. ¿Por qué se suele decir que las expensas son propter rem? Porque ¿qué característica tienen las expensas? Que son ambulatorias. Eso es un rasgo característico tanto de las cargas reales como de las propter rem. Son ambulatorias. ¿Qué significa que son ambulatorias? Que se trasladan hacia el adquirente. Si el adquirente lo vende, se trasladan, ¿sí?, al adquirente. ¿Está? Cabalgan con la cosa, como dicen algunos autores. ¿Se entiende eso? Eso significa la ambulatoriedad. Bien. ¿Cómo funciona esa ambulatoriedad en materia de propiedad horizontal? Mire, la obligación que tienen los propietarios de contribuir al pago de las expensas y primas del seguro del edificio sigue siempre al dominio de sus respectivos pisos o departamentos. Sigue siempre. ¿Está? Bien. Dice, en la extensión del 3266. ¿Qué significa en la extensión del artículo 3266? A ver, ¿qué significa en la extensión del 3266? Está ahí abajo. Mire, las obligaciones que comprenden al que ha transmitido una cosa respecto a la misma cosa pasan al sucesor universal y al sucesor particular. Miren, esto es lo importante. Pero el sucesor particular no está obligado con su persona o bienes por las obligaciones de su autor. Se lo paso al castellano. Si A le vende a B con deuda de expensas, B responde por ese deuda anterior de expensas, pero responde, ¿cómo? Solo con la cosa. En cambio, A responde con todo su patrimonio en el cual ya no se encuentra la cosa. ¿Sí? Bien. Ahora les hago el planteo de por qué les doy esta explicación doctrinaria antes de contarles lo que les quiero contar. Este tema de la ambulatoriedad generó un problemón terrible cuando no se produce la transmisión en forma voluntaria, sino que se produce a través de una subasta judicial. Porque estaba en duda acerca de si cuando se produce la subasta judicial también resulta de aplicación del artículo 17, es decir, si las expensas también pasan al adquirente en subasta judicial. ¿Me siguen? Bien. Argumentos para un lado hay un montón y para el otro lado también. Por ejemplo, se dice que deben pasar porque si no se estaría violando la igualdad con los copropietarios. Sí, pero por otro lado también se viola el derecho de propiedad del adquirente. Otros dicen, no, bueno, pero en los edictos figura la deuda. Bueno, pero que en los edictos figure la deuda no significa que se tenga que pagar. Y hay argumentos de un lado y argumentos de otro, a punto tal que en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cuestión se solucionó con un plenario. El plenario que se llama Yabra contra Servicios Eficientes, del año 1999, del 18 de febrero de 1999, con unos votos terribles de un montón de jueces, que se llegó por conclusión, miren, por conclusión mayoritaria, que las expensas pasan al adquirente en subasta. Ustedes se preguntarán, dentro de tantos argumentos, ¿cuál fue el argumento principal? El argumento principal fue muy simple. Es la utilización en el artículo 17 de la palabra siempre. Miren, la obligación que tienen los propietarios de contribuir al pago de las expensas sigue siempre el dominio de sus respectivos pisos o departamentos. Sigue siempre. Es decir, cuando el artículo dice siempre, no discrimina entre transmisiones mortis causa, entre vivos, individuales, universales, ni tampoco en voluntarias o forzosas. Entonces, por ende, si dice siempre, por más que sea subasta, siguen siempre al adquirente en subasta. ¿Sí? ¿Está? Les voy a contar dos cosas. Primero, ¿saben cómo está la cuestión en Bahía Blanca? ¿Por qué este tema me parece relevante de contárselos? En Bahía Blanca, como les dije recién, tenemos una Cámara de Apelaciones dividida en dos salas. ¿Sí? Dividida en dos salas. ¿Está? Una sala adhiere al criterio del plenario Yabra contra Servicios Eficientes. Es decir, las expensas pasan al adquirente. Y la otra sala dice lo contrario, dice que las expensas no pasan al adquirente. Entonces, ustedes me dirán, bueno, la cuestión es muy sencilla de solucionar. Pida un plenario de salas, ¿no? Pero resulta que, ¿qué dice la regulación en la provincia de Buenos Aires respecto al plenario de salas? En primer lugar, que es voluntaria para la Cámara. O sea que no lo puedo exigir, yo más que sugerir o pedir, otra cosa no puedo hacer. Pero además, y esto es lo más importante, lo que se dice es que no cabe el plenario de salas cuando la cuestión ya fue resuelta por el Tribunal Superior en forma definitiva. El Tribunal Superior es la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, ¿qué viene resolviendo desde antes incluso del plenario de la capital federal? Desde el año 97, creo que ya lo dice. Viene resolviendo que las expensas pasan siempre al adquirente. Siempre. Aún en subasta. Ahora, ustedes me dirán, entonces, bueno, ¿la cuestión está solucionada en Bahía Blanca? No. Porque la vía que yo tengo para acceder a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires es a través de recursos de inaplicabilidad de ley. Y para acceder por inaplicabilidad de ley a la Corte requiere un monto mínimo en el juicio. Y el monto mínimo en el juicio, ¿saben de cuánto es? 200.000 pesos.
Y yo nunca tuve en mi vida un cobro de expensas por 200 lucas. ¿Está? Razón por la cual, fíjense ustedes que si me cae en una sala, mi cliente, el consorcio, cobra todo. Si me cae en la otra, no cobra nada. Fíjense, es todo o nada. Fíjense, a ver, esa es la primera cuestión que les quería comentar, por qué nos resulta importante la posibilidad de definir esa situación, de terminar con esa situación. ¿Cómo? Está bien, sí. Pero hay otra cuestión más desde el punto de vista práctico. Miren ustedes, si ustedes me dicen, y nos adherimos todos a la solución del plenario Yabra y de lo que dice la Suprema Corte de Buenos Aires, y ustedes me dicen que las expensas pasan al adquirente de subasta, vamos a suponer que ustedes coincidamos en que pasan al adquirente de subasta. Si un día van a comprar una unidad funcional y están dispuestos a gastar 100 pesos, y cuando llegan a ver las constancias de la subasta, se enteran que hay una deuda de expensas de 50 pesos. ¿Cuánto van a poner en la subasta sabiendo que las expensas pasan al adquirente? Sí, pero eso no se... Ah, bueno, por eso le digo. Bueno, les pregunto entonces, esta materia de expensas, ¿cuánto van a poner? 50 pesos. 50 pesos, ¿sí? Está bien. Vamos a suponer, por ejemplo, que esa deuda o que ese expediente se generó a través de la ejecución hipotecaria de una persona que no pagó la hipoteca. ¿Sí? Entonces se subasta el inmueble con una deuda de 50 pesos, yo estoy dispuesto a gastar 100 en total. Por ende ofrezco 50, porque después voy a tener que pagar otros 50. ¿Sí? Bueno, vamos a ver quién gana y pierde en esa situación. Vamos, punto número 1. ¿Qué pasa con el acreedor hipotecario? ¿Gana o pierde en esa situación? Ustedes piensen, ¿de qué cobra el acreedor hipotecario? Del monto que se obtiene en la subasta. Pero si yo veo que tengo que hacerme cargo de la deuda, voy a ofrecer menos. Entonces, si ofrezco menos, el acreedor hipotecario va a cobrar de lo poco que yo pague en la subasta. ¿Está? Sin embargo, fíjense ustedes que el consorcio va a cobrar, si queda algo en la subasta, pero después le puede cobrar al adquirente. ¿Está? Y yo les pregunto a ustedes, desde el punto de vista del orden de los privilegios, ¿cuál es de rango superior? ¿El acreedor hipotecario o el acreedor consorcio por las expensas? El hipotecario. Entonces, si quiero después les explico por qué. Ahora les explico por qué. Está el hipotecario. Entonces, fíjense ustedes qué cosa extraña. El acreedor hipotecario que tiene un rango superior de privilegio en relación al consorcio, va a cobrar solamente de la subasta. Nada más. Ustedes me dirán, bueno, y otra cosa del patrimonio, pero a un tipo que le subastan el inmueble no va a tener nada. Va a cobrar de la subasta. Y sin embargo, el consorcio, que tiene un privilegio de rango inferior, va a cobrar todo. ¿Por qué? Porque le puede cobrar al adquirente. Y ustedes fíjense qué cosa extraña, porque es muy extraño, porque si el consorcio después puede cobrar todo, generalmente estas cuestiones de una abultada de deuda de expensas se suscitan precisamente porque el consorcio con desidia no inició la ejecución. Y sin embargo, el consorcio que no inició la ejecución, luego por otra cuestión le subastan el inmueble, es el único que termina ganancioso, porque ¿quién va a querer pujar en una subasta con una deuda grande de expensas que saben que te la van a cobrar a vos después? Nadie. Entonces, ¿cómo terminan esas subastas? Que se la compra el consorcio, se la queda el consorcio. Entonces, el consorcio puso a todo el mundo en esa situación por no haber iniciado la ejecución de expensas y de repente se termina haciendo un negocio, cobrando toda la deuda, se queda por menos dinero una unidad funcional y el que no cobra es el acreedor hipotecario. Ustedes me dirán, bueno, pero el acreedor hipotecario lo que debería haber hecho es aplicar o instar las medidas conservatorias, quizás en cuanto ve que se está suscitando una abultada deuda de expensas. Pero la verdad, eso en la vida mucho no sucede, o tiene que estar muy, muy atento, pero en realidad habría que incluso litigar para ver si con eso podría subastar igual y dar por decaídos los plazos. Pero se produce esta situación. De todos modos, la situación opuesta también produciría consecuencias negativas o consecuencias gravosas. ¿Cómo está la situación ahora con el Código Civil y Comercial? Esperen. ¿Cómo está ahora la situación con el Código Civil y Comercial? Yo les cuento, miren. Vamos a hacer un ejemplo práctico y ustedes me dicen, de acuerdo a lo que venimos viendo, cómo está la cuestión. Vamos a suponer que durante el periodo de titularidad de la unidad funcional del señor A, se devenga una deuda por expensas. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa ¿sí? ¿Está? ¿De acuerdo? Con esta deuda por expensas, el señor A transmite la misma unidad funcional al señor B. Acá hago un paréntesis porque una vez, cuando estaba dando en un curso, un señor me dijo una vez, ese supuesto del ejemplo nunca se podría dar, me dice, porque cuando A le venda a B, se liberan las expensas. ¿Es así?
¿Hay obligación del escribano de retener expensas al momento de la venta de la unidad funcional? ¿Qué les parece a ustedes? No. El decreto reglamentario dice, escuchen, dice, a pedido del escribano, el administrador deberá otorgar un certificado de deuda de expensas. Lo cual significa, en todo caso, que es potestativo para el escribano, es obligatorio para el administrador, pero un certificado de deuda de expensas, no de libre deuda de expensas, no tiene que liberar. Y mucho menos si se lo entregue, le dice debe 10.000, mucho menos el escribano no puede retener. Ni puede retener dinero y depositarlo en el expediente, como he visto en algunos casos. No, no lo podría hacer, porque por lo menos no está previsto, salvo que esté pactado que se haga, pero si no está pactado, no lo podría hacer. Está, que de última, a veces se lo haga porque se pacte, todo bien. Pero yo he visto, y eso sí, por ahí puede llegar son los supuestos en los cuales genera responsabilidad civil del escribano, cuando dicen no hay deuda, y hay deuda por no pedir el certificado, quizás. Eso sí genera responsabilidad, pero no genera ninguna responsabilidad si no pide siquiera certificación. ¿Está? O sea que este ejemplo se podría dar. A le vende a B. ¿Sí? Les pregunto, si A le vende a B con deuda, por esta deuda devengada durante el periodo de titularidad de A, ¿quién responde? Por esta deuda devengada durante el periodo de titularidad de A, ¿quién responde? No, ¿qué dijimos recién en el artículo 17? ¿Responden? Los dos. Los dos responden, pero en forma distinta responden los dos. ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿cómo responde A? ¿Cómo responde A? Con todo su patrimonio, entre el cual no se encuentra ya la unidad funcional, porque la vendió. ¿Está? ¿Y cómo responde B? Con la unidad funcional. Solamente, hasta el monto de la unidad. Eso es lo que dice el artículo 17. Y que reenvía al 3266. ¿Vieron que dice en la extensión del 3266? Es esto que están diciendo ustedes. ¿Está? Bien. Se las hago más difícil. ¿Qué pasa si B después le vende a C? ¿Me entienden la situación? B después le vende a C. Con esta misma deuda de expensas devengada durante el periodo de titularidad de A. Les pregunto, ¿A responde? Sí. ¿Cómo? ¿Con todo su patrimonio? Sí. ¿C responde? ¿Con qué? ¿B responde? No. No responde más. Ese es el régimen. ¿Entendieron bien cómo funciona? Es clarísimo la situación. Así es hoy. Bueno, vamos a ver cómo queda con el Código Civil y Comercial. No lo vamos a leer a los artículos. No los vamos a leer. Pero miren, 2049. Los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes y servicios comunes. Si los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial, ¿cómo respondería A? Con todo su patrimonio menos la cosa que ya no está más. ¿Cómo respondería C? Con la cosa. B, ¿podría liberarse de la deuda que según el artículo no puede liberarse de ninguna, aún con las devengadas antes de su adquisición? No podría. Fíjese cómo de pasar a no responder, parece ser que pasaría ahora a responder. Ahora la pregunta es, ¿y con qué responde B? Eso como que sí. ¿Qué otra posibilidad habría? Pero, ¿habrá querido ese cambio? ¿Habrá sido algo voluntario o es una consecuencia no querida de un cambio de legislación? Pero ojo, si una vez fundamos un plenario con el adverbio siempre, ¿por qué no vamos a fundar ahora una solución con el adverbio ninguna? Yo les dejo la inquietud, pero para mí, de la lectura de ese artículo, parecería ser que B no se va a poder desprender más, no se va a poder liberar por más que lo venda. ¿Está? Miren ustedes que el artículo 2049 no solamente produce este cambio de solución, sino que, por fin, se evita todo tipo de problema al respecto y queda solucionada la cuestión de la adquisición en subasta, la transmisión de las expensas por la adquisición en subasta, porque el artículo 2049 nos dice que sea por enajenación voluntaria o forzosa, ¿sí? Es decir, que el traspaso, la ambulatoriedad de las expensas funciona tanto en la enajenación voluntaria o forzosa, así que todas esas discusiones y esas trepidaciones que teníamos en Bahía Blanca en torno a que en qué sala caía la cuestión, va a desaparecer porque la solución al Código Civil y Comercial que es propicia el traspaso aún en caso de transmisiones forzosas. ¿Tá? ¿Qué
¿Qué pasa con los intereses? En primer lugar, la primera pregunta es, ¿también procede el cobro de los intereses por la vía ejecutiva? Es una pavada lo que estoy preguntando, a ver, pensemos, a pesar de que sea tarde. Y lógicamente, primero que los intereses son accesorios a la principal. El tema es, escuchen, el tema es que nunca se plantearía la cuestión en la práctica. Porque cuando ustedes inician el cobro de expensas, lo inician por el capital. ¿Y cuándo practican la liquidación de intereses? Luego de la sentencia de trance y remate. Perdón, no sé. Bueno, acá yo no lo... Entonces, en el caso nuestro, en la provincia de Buenos Aires, gracias por la aclaración, ese problema nunca se plantearía, porque yo inicio la demanda por el capital. Cuando sale la sentencia, en todo caso, y encuentro algo para embargar, practico la liquidación y ahí recién aparecen los intereses en el proceso, cuando ya no se discute la ejecutividad o no de lo que se reclamó. Razón por la cual ese problema nosotros no lo tenemos. Por ende, cuando yo les hablo de intereses, la pregunta que me hago es otra. No están previstos en materia de propiedad horizontal los intereses de las expensas. Sin embargo, ustedes saben que las expensas es la savia que nutre al consorcio. El consorcio se muere si no cobra expensas. Razón por la cual se ha admitido a nivel jurisprudencial tasas de intereses más altas que de otros créditos en materia de expensas. ¿Sabían eso ustedes? En los reglamentos tienen cláusulas altas también. El tema es que los jueces suelen morigerar las cláusulas de intereses inscritas en los reglamentos. No, en los reglamentos, cualquiera, al momento del cobro de expensas. Yo siempre cuento como anécdota que una vez escribí lo siguiente. Escribí que está muy bien la posibilidad de los jueces de morigerar las expensas, pero me parece, como pasa en la provincia de Buenos Aires, que llevar la tasa al 36% pensando que es mucho, me parece que muchas veces no refleja la realidad, porque es verdad, en materia de estabilidad inflacionaria, lógicamente 36% anual es muchísimo. Pero en materia donde la cuestión está medio fluctuante, un 36% no es gran cosa. De hecho, la tasa del 622 del Código Civil es muy parecida. Entonces, decir, te voy a conceder una tasa alta y concedo un 36%, cuando quizás el reglamento habla de un 48%, y a mí me parecía como que debería pensarse en que por algo se puso el 48%, salvo que sean esos reglamentos redactados en épocas inflacionarias, vieron que 0,5 diario, dicen algunos, cosas terribles. Bueno, pero si del 36, 40, 42, 48, y la verdad, no cambiaría mucho. Yo dije que en esos supuestos me parece que debería dejarse la cláusula del reglamento como está y computarse los intereses con base en esa cláusula. Y una vez una autora malinterpretó lo que yo dije y puso, en contra de la posibilidad de los jueces de morigerar las tasas de intereses se encuentra Celaya Mario en su obra tal y tal. Yo nunca dije eso, la verdad. Yo lo que dije es que en todo caso hay que pensar al momento de morigerar que determinada cláusula puede estar ingresada a un reglamento por alguna motivación particular. Por ejemplo, son unidades de veraneo, entonces saben que la gente viene un mes y después se olvida de pagar las expensas y después que Dios pague el agua. Entonces hay que sujetarlas con alguna tasa importante, como puede ser un 48%, por ejemplo, que ustedes me dirán, ¿es mucho? Sí, pero tiene una función. Yo digo que caso por caso habría que verlo. Sin embargo, hoy por hoy la tasa tope en la provincia de Buenos Aires es el 36%. Diga lo que diga el reglamento, es el 36% la tasa más alta. Yo eso es lo que por ahí veo en forma incorrecta. ¿Por qué les puse ahí al lado lugar de pago? ¿Desde cuándo corren los intereses? A ver, desde la mora. Desde la mora, ¿sí? Bien, pero si en el reglamento no se pacta el lugar de pago, ¿cuál va a ser el lugar de pago de acuerdo a las normas del Código Civil de Vélez y la del Código Civil y Comercial? ¿Cuál será el lugar de pago? El lugar del domicilio del deudor. Entonces, para que corran los intereses, ¿qué debería hacer el acreedor? Constituirse en el domicilio del deudor. Entonces, cuando inicia la ejecución, al menos debe decir, me constituí en el domicilio del deudor y no pago, y entonces a partir de allí comienza la mora y por ende el curso de los intereses. ¿Está? ¿Sabe por qué les digo esto? Porque en la práctica los reglamentos no suelen decir el lugar de pago. Y cuando el administrador inicia el cobro de expensas, lo inicia desde que le vence para todo el mundo. Entonces, si las expensas se pagan del 1 al 5, hace correr los intereses de cada periodo de expensas desde el 5. Y está mal. Porque los intereses no van a correr desde ese día, van a correr desde que se constituyó en el domicilio del deudor. No digo que tiene que probarlo, pero al menos tiene que decirlo en el marco del ejercicio ejecutivo para comenzar desde entonces a correr. La mayoría no lo hace y luego al momento de la liquidación se quedan sin la posibilidad de cobrar los intereses que pretendían. ¿Cómo? Sí. Sí, está bien, no, sin duda, ¿por qué no? No entiendo la pregunta, sí se podría tranquilamente. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cómo se imputan las deudas?
¿Se acuerdan ustedes quién tiene primero la posibilidad? ¿Quién decide primero sobre la imputación cuando una persona tiene varias deudas por pagar? ¿Quién decide primero la imputación? ¿Quién la decide en primer lugar? El deudor. ¿Sí? Si el deudor no elige la imputación de la deuda, ¿a quién pasa esa posibilidad de imputar? ¿Cómo? Al acreedor. Y si el acreedor tampoco elige, ¿a cuál se imputa el pago? A la más gravosa, por antigüedad, por ejemplo. Muy bien, está. ¿Se entiende eso? Bien. ¿Se acuerdan que dijimos recién de las expensas? Que las expensas no es una obligación dividida en periodos, sino que cada periodo de expensas es una obligación distinta. ¿Está? Entonces, si una persona debe, por ejemplo, de enero a junio de este año, por ejemplo, 6 meses de expensas, ¿podría venir y decir, quiero pagar la expensa de junio? ¿Qué dijimos recién? ¿Quién tiene primero la opción en cuanto a la imputación? El deudor. ¿Son distintas obligaciones? Son distintas obligaciones. Entonces, yo quiero imputar al pago, lo que no puede es hacer pagar media de junio. Porque ahí ustedes saben que la potestad de aceptar el pago parcial es del acreedor. Pero si viene y paga toda la expensa de junio, con los intereses que ustedes quieran, ¿quién tiene la posibilidad de imputar de ese modo? El deudor. Entonces, tranquilamente viene y paga junio. ¿Sí? Razón por la cual, si eso se puede hacer, esos artículos 742 y 746 que estaban en el Código Civil no se aplican al pago de las expensas. No se aplican. Sin embargo, no importa si los leemos o no los leemos porque no se aplican. Sin embargo, miren lo que dice el artículo 899 del Código Civil y Comercial. Se presume, excepto prueba en contrario, que si se recibe el pago correspondiente a uno de los periodos, están cancelados los anteriores. Sea que se deba una prestación única de ejecución diferida, miren, o que se trate de prestaciones sucesivas que nacen por el transcurso del tiempo, o que se trate de obligaciones sucesivas que nazcan con el transcurso del tiempo. Entonces, ojo con eso. A partir del Código Civil y Comercial, si alguno asesora consorcios o algo por el estilo, miren lo que dice. Se presume que si se recibe el pago correspondiente a junio, en el ejemplo que estoy dando yo, están cancelados los anteriores. Ojo con eso, Ojo con eso, que eso en el régimen de ahora no era así. Eso cambia con el Código Civil y Comercial. Y hay que tener mucho cuidado porque vieron que los administradores suelen poner no cancela deuda anterior cuando le pagan cualquier cosa. Vieron o ponen, por ejemplo, le hacen el recibo de lo que les dice, lo que les dicta el deudor. Ojo, que si yo doy un recibo, dentro de mi ejemplo, por junio, se tiene por abonado lo anterior. ¿Está? Y para terminar, el último tema. Sí. Vamos. Mire. Sí. Mire, dice. Pasa tanto con este tema como cuando se deba una prestación única de ejecución diferida, que es el caso del alquiler. El alquiler es único que se paga en plazos. El mutuo es uno que se paga en plazos. O sea que también, guarda con eso, Yo hoy estoy hablando de expensas, pero también tranquilamente. Bueno. El último tema que vamos a tocar hoy es el tema de los privilegios. Mi señora me puso caramelos de propóleo en el maletín. No debe haber nada más feo que los caramelos de propóleo, pero en a esta hora yo creo que ya puedo comer cualquier cosa. Prefiero esos. Bueno, con esto terminamos. Vamos que terminamos con privilegios y ya nos vamos, ¿sí? ¿El crédito por expensas es un crédito privilegiado? Acuérdense, privilegio, el derecho de un acreedor para cobrar con preferencia a otro, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿El crédito por expensas es un crédito privilegiado? Sí. El artículo 17 de la ley 13, ¿me escuchan? Ya terminamos. El artículo 17 de la ley 13.512 dice que el crédito por expensas, dice respectivo, goza del privilegio y derechos previstos en los artículos 3.901 y 2.686. Estos, olvidémonos, son derechos del condominio que nadie sabe cómo se aplican, o sea que no es el tema del cual yo voy a hablar ahora. Me quedo con la primera parte. El crédito respectivo goza del privilegio del artículo 3.901. Cuando ustedes van al artículo 3.901, porque ustedes acuérdense que la ley de propiedad horizontal
es posterior al Código Civil. Entonces nunca en el sistema de privilegio del Código Civil pudo haber tenido en cuenta el privilegio de las expensas. Entonces se produce el reenvío a un artículo que ya estaba, que es el 3901. El 3901 es el que habla de los privilegios del conservador de las cosas muebles. Entonces, claro, acá a la doctrina le llamó la atención. Si estamos hablando de un inmueble, es decir, estamos hablando de un régimen de un derecho real sobre un inmueble, ¿cómo puede ser que el privilegio de la ley de propiedad horizontal reenvíe a un privilegio sobre cosas muebles? ¿No habrá sido un error, dijo un autor, y se habrá querido referir al 3900, no me acuerdo si era 16 o cuál decía el autor, o 31, 3931 creo que decía? En realidad no es un error, porque no es que quiso decir que el crédito por expensas tiene el privilegio del conservador de las cosas muebles. No, lo que quiso decir es que va a ocupar el rango del privilegio del conservador de las cosas muebles. Es decir, el mismo rango que tiene el privilegio del conservador de las cosas muebles es el que tiene el crédito por expensas. Y ustedes se preguntarán, ¿es un rango importante? Es un rango muy importante. ¿Saben ante quién cede nada más el privilegio del crédito por expensas? Ante el crédito del acreedor hipotecario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo dijimos recién? Escuchen. ¿Saben cómo viene, que recién les dije, les prometo que ahora se los voy a explicar, les dije yo? ¿Cómo viene esa posibilidad de llegar a la solución de que el crédito por expensas es un privilegio de rango inferior al crédito del acreedor hipotecario? Porque no lo dice. Acuérdense que el Código Civil no prevé este tema. ¿Saben cómo se llega a esa solución? ¿Alguno lo sabe? Por un razonamiento lógico que elaboró la doctora Hayton, que la verdad que es impecable, intachable y no tiene fisuras. De acuerdo al artículo 3901, miren ustedes, el privilegio el del conservador, es preferido por los gastos funerarios. Es preferido por los gastos funerarios. Entonces, arriba están los gastos funerarios, luego el privilegio del conservador. Pero hay otro artículo, que es el 3916, dice que el crédito del acreedor hipotecario es superior al crédito por los gastos funerarios. Entonces, por ello, fíjense ustedes, si el crédito del conservador es inferior al de los gastos funerarios y el de los gastos funerarios es inferior al crédito del acreedor hipotecario, ergo, el privilegio del conservador es inferior al crédito del acreedor hipotecario. Miren ustedes los malabares que hay que hacer para llegar a la conclusión del crédito del acreedor hipotecario es superior al crédito por expensas. Así está la cuestión hoy. Hoy, con el régimen del Código Civil y Comercial, nos encontramos con el artículo 2582, ¿sí?, que hace una enumeración de los privilegios especiales. Y dice, miren, tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso se indican. Miren qué inciso, retengan esto. Inciso A, los gastos hechos para la construcción, mejora, conservación de una cosa, se incluye el crédito por expensas comunes en la propiedad horizontal. Retengan esto, inciso A. El primer inciso. ¿Qué dice el artículo 2586? Los privilegios especiales tienen la prelación que resulta de los incisos del artículo 2582. Es decir, como principio general, esta enumeración es jerárquica. Es decir, el privilegio del inciso A es superior al del inciso B, es superior al del inciso C, es superior al del inciso D. Es decir, que tiene un rango potente, fuerte, tiene un rango terrible. Está primero dentro de la enumeración de privilegios especiales de crédito por expensas. Pero ojo, con una salvedad. Inciso C, porque fíjense que dice, excepto los siguientes supuestos. El privilegio de los créditos con garantía real, como por ejemplo la hipoteca, ¿sí?, prevalece sobre los créditos fiscales y los gastos de desconstrucción, mejora, incluidos los créditos por expensas comunes en la propiedad horizontal. Ergo, el privilegio del acreedor hipotecario es superior al privilegio del consorcio. La cuestión ya no hay que solucionarla más por una vía transitiva, ni mucho menos. La solución es clara. ¿Cuáles son? ¿Qué es clara? Que el consorcio es un acreedor privilegiado, que tiene un rango importante de privilegio, pero cede frente al acreedor hipotecario. Por fin una buena en la cual no hay conflictos. Chicos, yo me despido de ustedes con una frase que me van a escuchar decir siempre cada vez que me despido. Sería un error como docente el pensar que se van a acordar algo de lo que yo dije hoy, se van a acordar mi nombre o siquiera se van a acordar mi cara. Pero yo lo único que pretendo es que durante estas horas que estuvimos juntos la hayan pasado bien. Porque yo considero que de eso no se van a olvidar. Chau y hasta la próxima. Nos vemos.